Ellos que preguntan de cómo le hago, pues lo primero es aprender guionismo, ¿no? Hay diferentes formas de aprenderlo y ya cuando tú sabes del oficio, entonces puedes empezar a crear tu historia, ¿no? No me imagino a ninguno de nosotros que vayamos con un bisturí a un hospital de por favor déjeme operar porque tengo ganas. Entonces, lo mismo le diría yo a todas las personas que tienen ganas de escribir historias. La idea solita no sirve. Esa idea hay que trabajarla muchísimo para llegar a un proyecto final. Ahora, con esa... Perdón, que yo completo ahí una cosa, y es que también, como nuestro trabajo de alguna manera es esta supervisión conceptual de asegurarnos el tono, como dice Carlos, realmente ese trabajo previo en el guión es lo que le da a uno la capacidad de poder tomar esas decisiones. Es decir, si yo he desarrollado realmente mi historia, la entiendo, sé de qué va, sé para dónde va, qué es lo que yo quiero contar, qué le está pasando a los personajes, todas esas decisiones prácticas que yo tengo que tomar en un rodaje. Y muchas de los showrunners, carajo, no alcanzamos a filmar esto, nos toca sacar 3 escenas de este capítulo, ¿cuáles saco? Solo esa decisión sería imposible de tomar si uno no tuviera desde antes una comprensión muy, muy clara que se lo da a uno el trabajo narrativo y de guión previo, ¿sí? Entonces, definitivamente es esencial, no solo para que la cosa funcione, sino también para que uno como showrunner pueda ejecutar su trabajo. Ahora, con esa nota espléndida que ponen sobre la mesa, yo les diría, o quiero saber, ya que ustedes trabajaron muy bien esa historia, ya que ustedes sienten que tienen algo, una Biblia maravillosa que contar, ¿cómo es el proceso? ¿Ustedes como showrunner llegan a una plataforma y la presentan o todavía necesitan tener a una productora detrás para que juntos lleguen con Netflix, Amazon, Hulu, Apple TV, HBO, la que ustedes quieran, y presentar esa historia que han venido desarrollando? ¿Cómo es esa parte del proceso para todos los que nos están viendo? Silvana, ¿quieres seguir para mantener esta misma mecánica? Ay, perdón. Vas a ser la primera siempre. Sí, sí, ya veo que yo estoy acá como lanzada adelante. Yo miraba esperando que alguien más agarrara. Lo que pasa es que, mira, ahí sí que creo que la experiencia de cada uno es súper diferente, porque en el caso mío, en el caso del Chapo, a mí me llamaron para que desarrollara esa idea, digamos. O sea, no fue que yo la estaba desarrollando yo como un proyecto personal y luego fui a Univision y a Netflix a venderla, sino que a mí me llamaron para desarrollarla y entonces... digamos, desarrollamos hasta un punto, luego Netflix entró en coproducción con Univision basado en la Biblia y el primer guión, y de ahí el desarrollo en realidad fue como ya sabiendo que entrábamos, en ese momento era una coproducción, eran otros tiempos, eran otra forma de hacerse, ha cambiado un poco también. Esa experiencia fue una coproducción, entonces era un poquillo diferente, me parece. Nosotros ya desarrollábamos sabiendo que entrábamos a producción con esa serie, ¿no? En particular. En el caso de ahora con The Immigrant, lo que nosotros hacemos es desarrollar hasta un punto donde creemos que le damos al show de ese creador la mejor chance posible a la hora de ir donde las plataformas y ofrecer esa serie. Entonces es un poco diferente porque nosotros somos esa productora que tú preguntabas, o sea, somos las personas que somos el puente entre los creadores y las plataformas, digamos. Entonces nosotros acogemos a los creadores, los acompañamos en el proceso de desarrollo, porque además es una de nuestras pasiones, es el fundamento, la piedra fundacional de la empresa es esa, es acompañar el desarrollo, ser súper rigurosos con el material, ayudar. Nosotros siempre decimos que tratamos de encender una vela cuando el creador inevitablemente entra en esa selva que es como el segundo acto, que es donde te pierdes, no entiendes nada, ya no te acuerdas ni para qué comenzaste el proyecto, todo se fue a la porra. Ahí es donde nosotros queremos estar mucho, por eso tenemos un equipo donde todos hemos escrito alguna vez, hemos dirigido, o sea, como conocemos el proceso muy de dentro. Entonces, y de ahí, cuando sentimos que el proyecto está suficientemente sólido, porque pues es competencia brutal y es
tienes una chance, ¿no? Tienes básicamente una chance con esa serie, entonces ahí nos animamos a ir donde las plataformas. Entonces, yo solo te podría hablar desde la experiencia de nosotros ser quienes hacemos este tránsito hacia la plataforma, más que ser como la creadora sin una productora o algo que va, ¿no? En el caso tuyo, Pablo, ¿cómo fue? En mi caso, digamos, yo en este momento tengo unos proyectos originales de mi socio y míos que están como empezándose a mover, pero de las series que, digamos, ya se están convirtiendo en una realidad, que son 3 que hemos trabajado en este momento, o 4, todas han sido encargos, pero han sido encargos muy particulares como, ahora tengo esta idea, pero no sé por dónde cogerla. Entonces, ustedes, ¿cómo se les ocurre que esto podría ser? Por ejemplo, ese fue el caso en Colmenares. Tenemos esta idea, pero no sabemos, o sea, como que ya le habían dado una vuelta con otro equipo incluso y como que sentían que no estaba funcionando muy bien y nosotros pues básicamente como que dijimos, ok, esto es un thriller, está toda la idea de las reconstrucciones, digamos, poco confiables, sí, que uno no sabe si son verdad o no. Todo eso fue como lo que nosotros hicimos y luego fuimos y le hicimos un pitch a Netflix y Netflix dijo, ok, nos gusta mucho, vamos para adelante. De hecho, el pitch era, esto es un posible proyecto Sombrilla que va a tener otras temporadas en otros países y ellos dijeron, no, nos encanta la idea, pero nos gusta tanto que queremos empezar por México, vamos adelante con Colosio, que era nuestra proposición, nuestra propuesta para una segunda temporada, pero pues, digamos Netflix, México es un mercado mucho más fuerte que Colombia, decidió arrancar con Colosio y casi en paralelo un poquito después Colmenares. Entonces todos mis proyectos hasta ahora han sido una idea que alguien más tuvo y yo y mi socio y yo darle forma a esa idea y decir, ok, esto es lo que podemos hacer con eso. ¿Les gusta? Sí, vamos ahora a vendérselo a una plataforma. Ok. ¿Cómo ha sido el caso contigo, Carlos? Bueno, ¿Ustedes yo, han presentado a las plataformas desde qué productora o tú directamente? bueno, es que yo llevo 20 años escribiendo y siempre escribía yo para alguien más. Cuando yo sacaba mis originales, la gente te decía, no, 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 pero a ver, yo tengo esta otra idea y tengo esta, o sea, siempre hay alguien que ya la idea la tiene y lo que necesita es plasmarla en papel. Y eso, pues, era una constante. Y en el camino tú vas haciendo la adaptación y siempre como creativo dices, oye, yo podría escribir algo mejor que esto que me están planteando, ¿no? O sea, siempre hay esta, semillita o esa cosquillita de yo lo podría hacer mejor. Entonces yo iba escribiendo como ideas de, bueno, a partir de que hice esta adaptación, pues yo podría hacer esto, yo como buscando eso, ¿no? Y en algún momento dije, ¿por qué no presentar originales? Entonces yo iba casi con mi canastita de guiones a tocar puertas y poco a poco siempre hubo alguien que confía en, mira, esto puede tener pies, vamos a hacerlo, tal. Y entonces, a partir de ahí, empecé junto con mi socia Adriana Pelusi, que es una guionista fuera de serie, empezamos a vender contenido original en un momento donde nadie te compraba contenido original. Por azares del destino, yo llego a Lemon Studios y les propongo hacer una especie de incubadora de historias originales para proponer a las plataformas. Entonces, siempre será más fácil cuando tú llegas con una plataforma y le dices, oye, esta es una idea original mía, pero la va a realizar una casa productora que ya ha demostrado que puede realizar, ¿no? Y que no va a correr con tus recursos a hacerte una basura, ¿no? Entonces, siempre esa mezcla y encontré pues en Lemon pues gente brillante, talentosísima, y el pitch de Control Z lo hice yo directamente a Netflix, pitché algo muy por encima a partir de tener la oportunidad, casi un elevator pitch. Ahí dijeron, pues nos encanta lo que planteas, está buenísimo, tal.
¿por qué no, en cuánto tiempo nos tienes algo? Y yo dije, pues 2 semanas, en 2 semanas. Y entonces con el equipo de creadores, a partir de la idea del elevador que había surgido de una oportunidad, de una conversación en una sobremesa, planteamos dos historias. Hacemos algo que en el mercado se llama como pitch deck y yo le llamo documento de venta, que es una mini biblia donde ya planteas la sinopsis de la temporada, los personajes que van a jugar y demás. Con los otros 2 creadores nunca llegamos a un acuerdo y entonces, como no llegamos a un acuerdo de qué historia presentar, presentamos 2. Entonces presentamos algo que en ese momento se llamaba Escarlata y Escuela de Cristal, y entonces uno era más edgy y otro era más conservador. Se lo presentamos a Netflix y Netflix nos llama a una junta y nos dice, oigan, nos gustaron los 2 proyectos, pero nada más tenemos presupuesto para hacer uno. ¿Podrían mezclarlos? Entonces tú como creador dices, ¿qué? Pero si me maté la cabeza pensando en 2 posibilidades, ¿cómo quieres que los mezcle? Y entonces, nada más para los que vieron Control Z, digamos que Escarlata tenía que ver con un homenaje al señor Doyle de Sherlock Holmes, y Escuela de Cristal tenía que ver con el hackeo y estas cosas como más cibernéticas. Entonces, cuando nos ponen este reto, pues fue muchos gritos y sombrerazos en el Writer's Room para lograr que los 2 proyectos se volvieran uno, y así es como surge Sofía H, que volvemos a presentar. Les encantó, y después Sofía H se vuelve, a partir del desarrollo, casi hacia el final del desarrollo, es que decidimos cambiarle el nombre a Control Z. Entonces, digamos que ese es brevemente el proceso, muy brevemente, que fue vender Control Z. Parece fácil, pero se requirió otra vez de muchos escritores, porque la idea, a lo mejor, la idea en la lengua te ayuda a abrir la puerta con la ventana, que en este caso fue Netflix. Pero la ventana tiene analistas y tiene gente que sabe. Entonces, si tú llegas con un proyecto que no tiene sustento, te dicen, ay, gracias por participar, ¿no? Entonces, yo agradezco a Adriana Pelusi y a Miguel García Moreno, que son 2 guionistas fuera de serie y que con ellos logramos pues tener lo que ahora llamamos Control Z. Debido a que Pablo González nos tiene que abandonar a las 12 del día por un compromiso también de otro proyecto que tiene, antes de que se vaya, yo quiero hacerles una pregunta a los 3, pero quisiera que empezara Pablo González y aprovecho para agradecerte tu presencia, Pablo, en esta charla. Hay muchas preguntas del público, seguramente si hay algunas yo te las haré llegar para que por favor les compartas tu experiencia. Yo quiero preguntarle a los 3, con esta nueva figura, con este nuevo rigor en las historias, con estas plataformas que hoy en día están tan preocupadas en generar contenido cada vez más atractivo para sus audiencias con los estudios que ellos tienen, ¿ustedes creen que la televisión tradicional se va a morir o tiene que transformarse en algo que otorgue mucho mejor calidad al espectador para que no tenga que refugiarse todo el espectador únicamente en las plataformas y deje ese formato de tradición, de televisión tradicional atrás? ¿Qué es lo que ustedes, cómo ven el futuro, cómo lo quieren enfrentar? ¿Ustedes ya son decididos, creativos a trabajar únicamente para plataformas o en algún momento volverán a la televisión tradicional? Bueno, sí, desafortunadamente me tengo que ir. Les pido disculpas a todos, a los asistentes y también mis copanelistas. No pude definitivamente correr lo que tenía ahorita, pero respondo tu pregunta. Yo siento que la televisión cambió, digamos, como forma, está en transición, y estas plataformas por internet y todo es un poco como el futuro de la cosa, de la misma manera que existir, pero pues ahora hay un montón de podcasts y uno como que elige lo que quiere y eso simplemente como que se expandió. Lo que siento es que la televisión, como la conocemos nosotros, la televisión abierta, no va a desaparecer
en su calidad, las telenovelas, eso yo no creo la verdad que vaya a desaparecer porque hay un mercado muy grande para eso, ¿sí? Entonces simplemente yo creo que de pronto va a cambiar los canales a través de los cuales eso se consume y se emite, pero no creo que ese tipo de contenido se acabe. Lo que pasa y lo que ha pasado en el Internet es que un poco los gustos y los nichos se han atomizado, entonces ahora hay consumidores para todo. Entonces, así como hay, y va a seguir habiendo seguramente consumidores de telenovelas como las conocemos hoy en día de televisión abierta, solo que de pronto en otras plataformas como el mismo Netflix o otras plataformas empiezan a vender y a distribuir eso, va a seguir habiendo unos nichos para televisión de un poco de otro estilo, de más calidad, más premium, como lo queramos llamar, sin necesariamente ponerlo en una escala de valores, pero va a haber un poco consumidores para eso, que creo que lo que estamos tendiendo es que sea un fenómeno un poco más regional, es decir, que haya una serie muy premium en México que la vea la gente en Colombia, en Perú y en Argentina, o así. Yo creo que entonces lo que va a pasar es que se va a segmentar un poco distinto la cosa, pero no creo que lo que conocemos hoy en día como televisión abierta se vaya a terminar. ¿Fui claro en mi respuesta? Muy bien, muy claro. Muchas gracias por ser parte de este BAM. Yo coincido con Pablo. Creo que la televisión abierta está lejos de morir. Ahora la pandemia nos demostró que la gente se refugia en la televisión abierta para ver contenidos. No sé cómo sea en otras latitudes, pero en México hay episodios que están logrando los 4 millones o 4 millones y casi 5 millones de espectadores. Entonces, pues si eso es morir, pues yo no sé cómo llamarle a que lo que creo es que hay espectadores para todo y que muchas veces la televisión lineal tendrá que jugar frente a estos nuevos competidores. Antes la televisión lineal estaba solita, reinando en el mundo, y ahora hay una gran oferta de contenidos. Entonces, el reto de la televisión lineal es hacer productos que mantengan a su audiencia base y que de pronto, si hay un super producto que hace la televisión lineal, estoy seguro que todos los que estamos aquí podríamos recurrir a ese producto si fuera buenísimo. Es decir, si nos ponen Game of Thrones en un canal abierto, seguramente iríamos a verlo porque solamente lo puedes ver ahí, ¿no? O sea, yo creo que ahora el contenido manda y entonces el reto para los creativos debe ser mayor. Y bueno, creo que la televisión abierta no ha muerto, sino que tiene que aprender a convivir con este mercado. Y el ejemplo que yo veo ahorita o que me viene a la cabeza es lo que pasó con El Dragón. El Dragón estrena en Netflix, es una serie larga, le va increíble en Netflix y hasta ahorita, un año después, la estrenan en televisión abierta en México y le está yendo increíble. Es decir, la audiencia del nicho o de una plataforma pues la disfrutó antes, ¿no? Y ahora la disfrutó o la sufrió antes, dependiendo, y ahora la audiencia de televisión abierta también la está viendo, es decir, un mismo producto se divide en plataforma, diferente territorio, ahora va a televisión lineal, y entonces la gente lo que va siguiendo es el contenido, ya no hay una fidelidad al canal, sino hay una fidelidad al contenido, y lo puedo ver cuando yo quiera en Netflix o lo puedo ver en la programación que me están dando en la televisión lineal. La diferencia es que uno me sale gratis y el otro tengo que pagar por eso. Y no hay que olvidar que nuestros pueblos latinoamericanos ahora están más golpeados que nunca. Entonces, hay gente que no puede tener acceso a las plataformas. Y de pronto hay gente que me dice, ay, ¿quién no puede pagar una plataforma? Bueno, hay quien no puede pagar una plataforma y hay quien no puede pagar un internet que te permita ver esa plataforma. Entonces, no olvidemos que hay una audiencia que necesita a la audiencia lineal. Entonces, la invitación sería hagamos contenido de calidad en la lineal para que todo el mundo tenga productos de calidad. Eso es lo que yo diría.
Claro, que de la televisión tradicional salten a las plataformas también, como fue el caso de Peaky Blinders, como fue La Casa de Papel, Vis a Vis, que tuvieron una corrida comercial en la televisión tradicional y al llegar a las plataformas tuvieron como un nuevo auge, ¿no? Y en otros territorios además. ¿Cuál es tu percepción de este tema, Silvana? Pues mira, no quiero repetir como lo que han dicho porque estoy súper de acuerdo, súper de acuerdo. Yo agregaría nada más como, bueno, sí quiero una cosa reforzar que es como, yo siento que estamos en un momento bendecido para los creadores, ¿no? Porque hay muchísima demanda de contenido y hay muchísimas posibilidades de formatos largos, cortos, de plataformas internacionales, de canales nacionales. Es enorme. Y antes no era así, antes era muy chiquito y muy, solo se puede hacer esto, ¿no? Entonces, eso creo que es una bendición y es un momento muy lindo. Lo que yo diría es que me parece interesante si hablamos de televisión abierta en relación a las plataformas ahora, y metería inclusive lo que está pasando con el cine, ¿no? O sea, son como bordes que se están volviendo muy maleables, que hay una transformación constante. Yo puedo percibir que inclusive la televisión abierta está teniendo una influencia en ciertas plataformas también, no solo que la plataforma tiene influencia en la televisión abierta. La televisión abierta tiene influencia en la plataforma y en el contenido que empiezan a buscar porque también quieren más audiencias. Entonces, hay una retroalimentación constante. Creo que, por ejemplo, los ejemplos que tú pones de series que han salido primero en sus televisiones, digamos, y luego las agarra una plataforma internacional. Lo maravilloso de eso es que les abren la puerta a esos contenidos pues a nivel global, ¿no? Que creo que ese es el poder que tienen las plataformas internacionales, unas más, otras menos. Que cuando, y para los creadores, por lo menos yo me sigo sorprendiendo tremendamente la sensación de que tu trabajo puede ser visto en rincones insospechados del planeta que tú, o sea, ni se te hubiera ocurrido que podrían resonar en ese lugar, ¿sabes? Y eso es nuevo, eso es una posibilidad nueva y creo que es súper interesante. Yo no me atrevería, yo no soy muy buena pitoniza, pero sí creo que ahorita mismo estamos viendo esa maleabilidad y esa retroalimentación entre todos los tipos de televisión que hay o de forma de contenido, ¿no? Ya insisto que el cine le está pasando inclusive, ¿no? Que en plataformas están invirtiendo en películas y luego las están haciendo en salas comerciales, o no sé qué hay. Creo que es un momento de transformación, de cambio y de retroalimentación que es interesante y emocionante. Qué linda respuesta y qué buen complemento. Muchas gracias, Silvana. Juan Pablo, regresa por favor a cámara y dinos qué preguntas hay en nuestro maravilloso público que se ha mantenido presente, a los cuales les agradecemos y les mandamos un abrazo como si estuviéramos todos en el gimnasio moderno. El próximo año estaremos ahí para abrazarnos. Sí, Juan Pablo. maravilloso. Hola, gracias. Antes de seguir, no sé si Pablo ya se despide de nosotros o Tengo Pablo 5 minutitos, no sé si quieren. Tengo Listo. 5 minutitos todavía. Entonces, Está muy interesante la conversación. voy a sintetizar una porque Luisa García, Rafael Porto y creo que Joaquín Lepeley preguntaron algo muy similar, entonces de cierta manera ya lo han hablado, pero si le quieren complementar algo, preguntan, ¿este cargo tendrá un poco de dirección y productor? Es decir, showrunner es un híbrido entre guionista y productor con conocimiento de dirección. Y Joaquín complementa que sí, podríamos decir que showrunner es como un productor ejecutivo. Sí, sí a todas. Es decir, el showrunner tiene crédito de productor ejecutivo. Yo no he visto, creo que hay gente que lo hace, pero generalmente salen en los créditos como productor ejecutivo. Es uno de los productores ejecutivos. Como tal, tiene que cuidar lo que dije ahorita antes, como tiene que cuidar que la producción funcione, que no se salga de madre eso, que realmente uno pueda, o sea, que sea un producto viable en términos logísticos y económicos, aunque en mi caso yo no manejo presupuestos, eso lo hace otro de los productores que trabaja conmigo, yo me encargo solo de la parte, pero yo sé que, o sea, yo tengo que tomar decisiones de, ok, cómo utilizamos los recursos para lograr una visión y para mantener un tono de acuerdo a una cierta cantidad, ¿cierto? Como lo tiene que hacer también un director en realidad, sí, pero digamos como que sí le concierne a uno. Y por otro lado, por lo menos en mi caso,
yo estoy desde el desarrollo de la idea, entonces yo estoy al frente del desarrollo con mi socio, luego al frente del equipo de escritores escribiendo todos los guiones, solucionando en el rodaje las cosas que hay que solucionar en términos narrativos y de guión, porque todo el tiempo hay que estar solucionando, porque es como cuando uno construye una casa, uno está construyendo una casa y le sale una piedra donde no lo esperaba, hay que cambiar las cosas y hay que adaptarse, entonces uno está solucionando también en términos narrativos, pero, y eso lo digo yo desde mi, digamos, origen de director, yo soy, o cumplo la función un poco como de director de directores. Entonces, de alguna manera uno marca una pauta visual de cómo se quiere, cómo debe ser la serie. Es una cosa que hablamos, por supuesto, y digamos cuando mi socio y yo contratamos a un director, como en este caso Laura Mora en lo del robo del siglo, pues es una persona con la que confiamos mucho y que lo que queremos es que traiga su conocimiento y su visión de director a la serie, pero definitivamente hay una dirección y se hace concertada con ella, pero se pone en marcha incluso un lenguaje, o sea, nosotros hablábamos de cómo se mueve la cámara en esta serie, qué tipo de iluminación tiene, nosotros nos encargamos del vestuario, nos encargamos de las locaciones, nos encargamos de marcar una cantidad de pautas que son del dominio del director. Y por eso a mí me gusta mucho esto que hice ahora finalmente, y es dirigir el primer episodio, porque al dirigir el primer episodio yo ya pongo un tono y un camino visual, una línea editorial plástica desde la dirección que se puede seguir por los demás que vienen detrás de uno, ¿cierto? Por supuesto, esto es un trabajo en equipo y la serie es más que nada, o sea, no se trata de ser un autor ni nada de eso, pero tiene que haber una cabeza creativa. Entonces, en ese sentido, sí, es productor, es director y es guionista definitivamente. Entonces, muchísimas gracias. Ahora sí me voy y hoy salió Cuña, hoy salió el teaser nuevo de la serie que sale el 14 de agosto. El robo del siglo. Mucho éxito. Gracias. Un abrazote. Por estar aquí. Hasta luego. Gracias, Pablo. No sé si Carlos o Silvana quieren hablar algo, complementar algo de la pregunta anterior de la mezcla de... Bueno, es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo. Creo que lo más importante es como creador de una serie tienes que saber qué presupuesto tienes, cómo vas a crear todo para que después no te lo quiten. O sea, creo que eso es importante. Si tú sabes que no vas a poder tener un avión en movimiento cayendo y tal, pues ¿para qué lo escribes? Puedes escribir otras cosas. No voy a decir el nombre de una serie que me tocó ser el script doctor, donde de pronto me decían, es que pues ya no tenemos aviones, pero pues la protagonista se supone que es piloto, entonces la metes en un jeep o qué, y entonces ahí se ve realmente el problema, ¿no? Si tú entiendes los presupuestos que tienes, las cosas que puedes hacer creativamente, no vas a tener que estar haciendo surcidos invisibles o no invisibles, si desde antes tú tienes un dominio de qué sí puedo gastar, qué no, o sea, tener un control desde la producción. De la dirección tiene que ver con lo que decía Silvana, ¿no? Con la visión, el tono, o sea, el que tú puedas mantener ese tono a lo largo de la historia. Entonces, para mí, el guionista tiene que tener una noción de la dirección y de la producción para poder defender el tono de la historia. Tú no puedes defender, incluso, no voy a decir nombres, pero voy a poner ejemplos. De pronto hay el peinado de una actriz te puede alterar el tono. Entonces, si tú no cuidaste el detalle es que ese día, y cuando preguntas no, es que la peinadora tenía una película, entonces mandó a su asistente, problema de tono. Es decir, el tono se te puede ir en un peinado. Eso es algo que es muy delicado, porque es tantos departamentos que juegan en la creación de un contenido que es importante la supervisión continua y constante en todos los niveles para defender esa visión y ese tono, ¿no?
Sí, yo estoy, bueno, parecemos, pero sí, pues es que estamos súper de acuerdo. Yo también estoy súper de acuerdo. Además, esto que dice Carlos es tan cierto. Una cosa que haces como showrunner, desde que abres los ojos hasta que los cierras, que habitualmente es muy temprano los abres, muy tarde los cierras, eres como la persona, si no eres la persona que está trabajando más fuerte que todo tu equipo, no eres el showrunner. En esa producción, porque no es posible, porque tú estás supervisando todo, todas las áreas, entonces es natural. Respondes preguntas todo el tiempo, y las preguntas son desde, se cayó la locación, desastre, qué horror, o sea, ¿qué hacemos? Hasta, obviamente con tu equipo, ¿no? No eres tú pues, sola, pero hasta, o sea, se nos olvidó la camiseta de continuidad y estamos en medio de la selva y pues no tenemos, ¿qué hacemos? ¿No? Porque, o sea, de todo el tipo de preguntas, todo el tiempo estás tomando decisiones y lo que decía Pablo de cuanto más tú conoces de dentro, qué es lo más importante de esa historia, qué es lo fundamental, qué es lo que se cae eso, se cae tu historia. Hay otras cosas que no son a ese nivel de fundamento. Entonces, ok, si hay que sacrificar algo, tomas la decisión, no porque a ti te canta la decisión y es como, me parece, sino porque hay un conocimiento profundo de esa historia. Pero yo quería comentarles nada más, por si les es útil a las personas que están escuchando, un poco el otro lado de lo que nosotros estamos viendo ahora, que es a ver, la función de showrunner efectivamente tiene escritura, dirección y producción. Eso es inevitable y cuanto más experiencia tenga la persona en todas las áreas, manejo de actores, ¿sabes? Como músico, o sea, que puedas entender cómo comunicarte con los músicos de tu serie, con los editores de tu serie. O sea, tienes idealmente que haber pasado por todas las áreas. No tienes que ser un experto en todas las áreas, pero tienes que haber pasado por todas las áreas y poder cambiar tu lenguaje y comunicarte en el lenguaje de esa persona de tu equipo creativo también. Entonces, como a veces no es tan común tener esa experiencia, lo que a nosotros nos sucede a veces y sucede, idealmente el showrunner es el creador de esa serie, pero puede pasar que el creador de esa serie no tenga experiencia en ninguna de las otras áreas. Entonces, y a veces es complicado que una plataforma le entregue la confianza a un showrunner que no tiene créditos o a un escritor que acaba de comenzar o que es su primera serie, por ejemplo, y ha creado algo muy lindo, pero no sé qué. Entonces, ahí hay una tensión entre a quién le van a entregar la responsabilidad de todo este dinero que también pues hay que distribuir y organizar para que, como decía Carlos, no luego termines apagando incendios con un presupuesto que no te da y no sé qué. Y la visión creativa. Entonces, en ese caso, a veces lo que se hace es, nosotros lo que intentamos es poner una dupla con ese creador, para que el creador esté ahí, pero protegido y acogido por una persona que tenga experiencia en el showrunning y que sea la persona como que toma la responsabilidad, ¿no? Y acompaña a que esa persona vaya adquiriendo la experiencia necesaria. La otra posibilidad que también existe es que a veces al creador de la serie no le interesa ser showrunner, porque es, por ejemplo, un escritor o una escritora que solo quiere escribir, que no le importa estar en set, ¿no? No le gusta, no quiere o lo que sea. Y se invita a un showrunner, obviamente esa creadora o ese creador siempre tiene un say, ¿no? En decir, sí me parece este showrunner o no me parece este showrunner, pero se trae una persona que tenga, que se alinee a la visión creativa de ese o esa creadora y que proponga una cosa que a ese o esa creadora le diga, me parece maravilloso, esta es la visión que yo quisiera para la serie, ¿sabes? Yo no tengo esas herramientas y se convierte en un padre o madre, ¿no? Para ser como, ambos son como los padres de esa criatura, digamos, ¿no? Entonces, hay figuras que también tienen que ver, no necesariamente, y lo digo con dolor, porque me parece que sería hermoso que sucediera, pero no necesariamente un creador sin experiencia va a tener la puerta abierta para ser showrunner de su propia serie, su primer intento. No necesariamente, y eso es algo que nosotros estamos viendo
de manera real, digamos. Entonces, hay otras posibilidades. Claro, claro, y creo que es muy importante eso y creo que también ojalá como esta experiencia haga que en la industria, como bien dices, bendecida por todo lo que se está generando hoy en día con la llegada de las plataformas, la competencia que hay con la televisión tradicional para que ellos mejoren sus contenidos y que ambas partes no dejen de mirarse, siempre pensando en generar mejores contenidos que encuentren ese público, ese nicho y que le ayude a tener respuestas y que también se toquen otro tipo de historias, ¿no? Creo que hoy en día también de esta posibilidad nos permite hablar de El Chapo, ¿no? Abordar una figura como El Chapo, la generación de Control Z, de la cual nos ha hablado Carlos Quintanilla, o estos hechos históricos que ha recuperado Pablo González y Camilo Prince de Colmenares y del robo del siglo. No sé si quieras rescatar alguna otra pregunta del público, Juan Pablo, o les hago yo una pregunta. Si quieres, hay bastantes preguntas, entonces si quieres darle tu pregunta, Herminio, adelante. Yo no podría como dejar de preguntar a ustedes dos como creadores el peso que tiene ahora la música en sus series, en sus proyectos y saber cómo la abordan. Silvana, hablabas un poquito de que al final uno tiene que tener un lenguaje especial con cada una de las áreas. Yo como supervisor musical, para mí es como muy importante saber ustedes desde esa posición cómo abordan el tema de la música, si ya hay un mejor presupuesto para los compositores y para el tema de las canciones que van a permitir contar esas historias. Perdona, Silvana, antes de que respondas, entonces voy a unir ahí complementar si Felipe y Franco preguntó algo parecido y preguntaba cómo llegan los compositores de música original a estos proyectos. ¿Quién quiere arrancar? Carlos, te acaban de ceder la palabra. Muy bien. Bueno, en Control Z fue un trabajo padrísimo con el director Alejandro Lozano, es un apasionado de la música y bueno, se trabajó evidentemente para tener los recursos que permitieran tener pues las canciones y la música que nosotros queríamos, ¿no? O sea, en el caso de la generación Z que nosotros estábamos tratando de homenajear o de retratar, la música es un protagonista más, ¿no? Para ellos, ver una serie que tenga música no es un acompañamiento, sino es un protagonista. Entonces, se trabajó muchísimo. Puedo decir que nos acabamos el presupuesto de la música y era así de, por favor, y casi ir de rodillas con Netflix de, necesitamos 3 pesos más para tal cosa. Y ahí tuvimos aliados increíbles del lado de Netflix donde entendían perfecto el Control Z necesita la música adecuada y por ahí, o sea, la anécdota que puedo contar, bueno, ya no sé si después me vayan a demandar porque tengo contratos de confidencialidad, pero espero que no. Es que hubo, o sea, una de las ejecutivas de Netflix fue una lucha brutal para que tuviéramos en el capítulo 4, en un momento que es súper importante para la protagonista, que hubiera una melodía de Billie Eilish ahí, y la defendió a muerte, y pues costó mucho, pero se logró que hubiera cosas, y a mí nunca me había tocado un proceso así, que la gente de La Ventana buscara recursos que ya no había para apoyar el tono de una serie, me parece que es padrísimo, que estamos en un momento nuevo. Al contrario, en otro momento te decían, ya ponle esto, a ver, vete a la biblioteca y agarra lo que puedas, ¿no? Esa era sobre todo si estás ya al punto de la última edición, y ahí sí también creo que tiene mucho que ver el trabajo en equipo, ¿no? O sea, realmente todos los que se involucraron para pedir los recursos y encaminarlos a la música. En series latinoamericanas de pronto era impensable, ¿eh? Y está empezando a suceder y eso es pues muy, muy bueno. Bueno, de pronto yo digo series latinoamericanas, no, hay muchas cosas muy buenas, pero la defensa férrea está empezando a tener frutos y eso hay que festejarlo. Silvana.
Wow, la música para mí es como un tema fascinante, porque además yo estudié música y quería ser compositora en realidad, soy una música frustrada, entonces disfruto, es una de las partes que disfruto más del proceso. Hay como dos vertientes, digamos, ¿no? O sea, en una serie tú usas música original, como por ejemplo está hablando, digo, música, sí, que ya existe y que tú utilizas, canciones populares o no sé qué, que son generalmente muy caras, ¿no? Y bueno, tú como supervisor musical lo sabes perfectamente, hay que comprar los derechos, ver si haces una compra del original o si haces una compra de los derechos de reinterpretación de esa música, ¿no? Para que no sea tan caro, no sé qué. Que le Exacto. source, ¿no? Que es toda la música de catálogo ya existente, o cuando Exacto. recurres a comprar los derechos de autor de una canción y la reinterpretas. Exacto. Y la otra, que son los compositores de música original para la serie, ¿no? Que son cosas que conviven y bueno, yo que a ti no te estoy... Esto es para la gente porque él pues como supervisor musical es exactamente su trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo siento muchísimo que la música es fundamental, ¿no? A nivel emocional, a nivel tono, es uno de los elementos más saltantes, ¿no? Entonces, una melodía adecuada para una... Hay escenas que pueden no estar funcionando al nivel que tienen que estar funcionando y viene la música y te resuelve esa vaina. O sea, es increíble el poder de la música, ¿no? Increíble. Pero también tienes que, como creador, ser consciente de cuándo la música está siendo tan constante, por ejemplo, que está haciendo que la narrativa se vuelva plana y estás jugando en contra, ¿no? Entonces, es una comunicación maravillosa, en realidad. Yo, para ponerles dos ejemplos en concreto, en el Chapo tuvimos, y hablar del Chapo, que es un poco de lo que estamos hablando aquí, es la canción del Rey, que es súper fundamental, no solo para la serie, sino para México. Es donde sacamos así las... Por favor, o sea, ahí tuvimos que reservar un pedazo del presupuesto para poder tener esa canción y utilizarla. Me dijeron, la puedes usar esta cantidad de veces por esta cantidad de minutos. O sea, fue así como muy así. Y el supervisor musical era maravilloso, Andy Ross, súper experimentado y que lo consiguió, porque por un momento parecía que no lo íbamos a lograr. Es una canción muy emblemática. Y nuestros compositores los trajo, de hecho, José Manuel Cravioto, que fue un director que trabajó con nosotros en El Chapo, había trabajado muchas veces con Andrés Sánchez y Gus, que es su pareja, compositora, digamos, son los dos compositores con los que nosotros trabajamos y que son maravillosos, o sea, maravillosos, gente espectacular, con una sensibilidad impresionante. Y, por ejemplo, ¿cómo hablamos? No me refiero al lenguaje en que es como, mira, aquí ¿no? es 4/4 y esto es una negra. Y no, porque yo no voy a hablar de eso con ellos, pero sí hablamos a nivel de concepto lo que necesitamos de la música. Entonces, por ejemplo, una cosa que fue muy fundamental en el Chapo con ellos, porque la primera versiones de la música que trajeron era música bastante oscura, todo el tiempo muy cargada, y yo lo que les decía es, como es una serie muy violenta y es una serie que por momentos pues es bastante fuerte, quisiera que la música haga lo contrario, ¿no? Quisiera que la música nos ayude a darle el otro lado a las escenas, que no le tire por encima a lo que ya existe, que hace que al final se aplane, que hace que al final sea tan denso que en vez de invitarte a mirar la escena, rechaces, ¿no? Entonces, ese es el tipo de lenguaje que, por ejemplo, usas con los músicos, ¿no? Hablas de que necesitas más ligereza, que necesitas más profundidad, y también llegas mira, en esta escena me falta resaltar esto, acá había un turning point y no se está logrando, me ayudas, por favor, y ellos te meten acordes, cositas, la lamparita, junto con el diseño de sonido, ¿no? Que va muy de la mano, que el diseño de sonido me parece, ya me estoy emocionando porque este es el área donde, wow, el diseño de sonido que muchas veces es un poco no tan explotado ahorita, me parece. El diseño de sonido es magia, ¿no? Junto con la música es narrativa. Tú vuelves a contar la historia desde el plano sonoro con un poder que no hay que desperdiciar, ¿no? Me parece.
¿Y cómo llega un compositor con ustedes, contigo Silvana o contigo Carlos, de decir, oiga, yo soy compositor, yo quiero hacer la música original de su serie? ¿Qué necesita tener ese músico o música para que ustedes le den el beneficio de la duda y le digan, ven para acá, súbete a este barco conmigo, vamos a llegar a buen puerto? Si quieres, comienzo yo, Carlos, y te la paso, porque tengo dos respuestas muy, muy sencillas y muy cortas. Una fue, como ya te digo, muchas veces llegan a través de los directores o del equipo de edición, que ya son gente que ha trabajado con ellos. Entonces, si yo fuera una compositora que no tiene, digamos, créditos antes, lo que haría es targetear directores o editores, postproductores con mi trabajo primero que nada, y si me acercara por LinkedIn o algo a los showrunners directamente, yo te mostraría una escena de tu propia serie o algo, o una secuencia de tu propia serie con la música que yo le pondría a esa serie. O sea, te mostraría cómo haría yo el trabajo porque no tengo un crédito detrás que mostrarte. Entonces tienes que como probar un poquito eso, y creo que la mejor manera es decirte, mira, tú lo hiciste así, yo lo haría así por esta razón. ¿Cómo lo harías tú, Carlos? Coincido con Silvana. En mi caso, sí, el camino es vía los directores y productores, es decir, a partir de ellos a mí me llegan las propuestas tal y prácticamente yo soy un aplaudidor o un, ay, cuidado, esto me parece too much. O sea, realmente ya a mí me llega el proceso con la visión que pueda tener un director o productor de esto es lo que tenemos, y entonces como también decía Silvana antes, empiezas a tomar decisiones con respecto a lo que ya hay. Entonces, en mi caso, yo no soy la primera ventana, sino normalmente con directores o productores. Juan Pablo, ¿alguna pregunta que quieras rescatar de nuestro público? Perdón que tenía el micrófono silenciado. Esta pregunta que va a hacer tiene una pequeña cuña en nuestra programación. Pregunta Angélica Stein sobre el proceso de la sala de guión, quiénes comiencen, hasta qué momento el equipo de producción y los demás siguen en la sala con los creativos para tener más bien el panorama del planteamiento de las series. Y antes de que Carlos y Silvana respondan, quisiera contarles que este miércoles a las 11 de la mañana tendremos un simulacro de un Writer's Room a cargo de, gracias en alianza con Madlove, vamos a tener a Néstor Hernández de Media Pro dirigiendo un experimento, no va a ser un panel, es para que la gente esté preparada, va a ser muy interesante porque vamos a ver justamente una simulacro de cómo se llevan estas dinámicas, cómo se escogen los escritores, entonces, para que estén muy pendientes. Entonces ya Silvana y Carlos, si nos quieren contar un poco más sobre esto. Sobre cómo funciona el Writer's Room o cómo funcionó en el caso de Control Z, puedo ahondar un poco. A mí me importa que dirección y producción se involucren en el Writer's Room desde momentos muy tempranos. Yo funciono con sesiones con los escritores y preparo sesiones para trabajar con dirección o con producción, que voy como separando la información, ¿no? O sea, digamos que yo como head writer voy decidiendo en qué momento invito a los miembros del equipo, porque hay momentos donde el writers tiene que estar totalmente libre, el room tiene que estar totalmente libre para crear, pelearse con las ideas y demás, y voy invitando desde muy temprano a todas las áreas, ¿no? A mí me gusta funcionar así, sé que hay escritores que no funcionan así, pero a mí no me gustan las sorpresas, ¿no? O sea, a mí no me gusta trabajar 6 meses en algo y después, bienvenido a alguien que ponga una idea sobre la mesa o que cuestione algo, y entonces todos esos 6 meses te los pueden echar a la basura, cuando si tú vas trabajando de manera prematura o previa con todos los equipos, no hay sorpresas y vas debatiendo cuando en papel la edición no cuesta. Ya más adelante la edición se vuelve carísima. Entonces, en papel, digo, cuesta la espalda, el hígado y los dedos del escritor, pero
financieramente cuesta mucho menos que más adelante en los procesos de producción. Entonces, a mí me gusta involucrar a todas las partes creativas desde lo más temprano que se pueda. Yo concuerdo. Concuerdo, pero sí tengo que decir que es un proceso que he aprendido a abrir un poco más, pues yo soy muy protectora del proceso de escritura y me parece que el espacio de un writer's room yo lo considero sagrado, porque es un lugar donde muchas veces surgen cosas también de los escritores, o sea, porque pues uno escribe con sus experiencias, con su mirada de vida, no sé qué, entonces es un lugar donde no puede haber ego, donde tiene que haber, ¿sabes? Hay un nivel de vulnerabilidad de exposición que creo que hay que siempre proteger bastante. Pero yo a veces me paso y me parece maravilloso escuchar esto que dice Carlos y de hecho lo voy a aplicar, que es como, sí, es mucho más fácil, o sea, o sea, es un balance, ¿no? Entre cuánto tiempo dejas cuando el cocoon está suficientemente sólido como para que ya puedas invitar a otra gente sin que esto se destruya antes, porque cuando tú muestras algo antes de tiempo, vienen un montón de opiniones y un montón de cosas y si eso no está sólido se destruye, ¿no? Pero también si eso está demasiado creciendo y no viene nadie de fuera, pasa lo que dice Carlos, que es como, pues más fácil es la edición aquí, ¿no? Que luego en todo el gozo. Entonces creo que es un balance, hay que encontrar un balance y si la pregunta era más específicamente como cómo funciona el writer's room, yo remitiría un poco, bueno, lo que tú has dicho, van a tener directamente una experiencia de writer's room, me parece genial, o sea, yo creo que esa es la mejor forma, estando en uno y si tienen la oportunidad, es genial, porque pues cada writer's room creo que funciona también, no es escrito en piedra, ¿sabes? Es como cada proyecto está vivo, con cada equipo hay que encontrar la forma y a veces se está desarrollando qué sé yo, los conceptos, luego saltas medio esto es para el tratamiento, medio esto es para el piloto, entonces como primero hay un desorden organizado y luego ya empiezas ¿no? a poner las cosas en túnel para empezar a producir, pero creo que hay que vivirlo, así que qué mejor que lo que ustedes están haciendo. Yo les quiero agradecer profundamente esta conversación, la disfruté enormemente, espero que uno como profesional para poder llegar a esta figura. Y no me quiero despedir sin preguntarte, Silvana, Carlos, ¿qué le quieres decir a las mujeres para que haya más gente, más mujeres como tú, generando historias desde esa visión, desde esa óptica, hablando de nuestra generación Z, hablando de personajes polémicos como el Chapo, hablando de historias que a veces no encuentran una ventana y que gracias a ustedes, a sus creativos y a todo el equipo que les rodea, estamos logrando ver en la pantalla? ¿Qué les diría? Es difícil esta pregunta siempre, ¿no? Yo creo que hay, o sea, no diría que no hay mujeres creadoras o no hay mujeres, las hay. De pronto todavía el acceso a que tengan la confianza para darles el showrunner o lo que sea, eso es lo que diría que poco a poco va cambiando, ¿no? Porque existen muchísimas, nosotros tenemos la dicha de trabajar con muchísimas creadoras, mujeres. De pronto va a ser un poco, no sé cómo responder esto más que desde mi experiencia. Yo traté y trato todos los días de no enfocarme en mi género, ni enfocarme en mis diferencias. Me enfoco en dónde está como la pasión por contar algo, por contar una historia, ¿no? Más allá de esa historia, si es lo que se considera tradicionalmente más una mirada femenina o una mirada masculina, no me detengo demasiado a preguntarme esas cosas que a veces se preguntan de fuera, sino es como, ¿cuál es la pasión por esa historia? Tienes que hacer tu tarea, estar preparada, porque todos los crews, inclusive en una peli, en una serie, en todo, un crew, no importa tus créditos, siempre te va a testear el primer día de rodaje, ¿no? Siempre todo el mundo te va a mirar y va a decir, vamos a ver. Y tú tienes que estar preparada para demostrar que has hecho tu tarea, que estás preparada, que conoces tu historia, que sabes lo que quieres contar
y hacerlo y no permitir un no por respuesta. O sea, si viene un no definitivo, hay siempre una posibilidad de darle una vuelta, aunque no sé ese proyecto, pero algún aprendizaje sacas de ese proyecto que fue un no, para tú poder en el siguiente, sabes, tener más herramientas hasta que consigas un sí. En esta profesión hay 300 nos todos los días y tienes que seguir confiando en que va a venir ese sí que es el que te abre la puerta, que con dicha encima le va bien y a partir de ahí ya no tienes que abrir la puerta tú, porque entonces vienen y te la tocan y te dicen, queremos, ¿no? Pero es como, creo que confianza y preparación es lo que podría decir que de pronto ayuda a los que quisieran hacer esto. Pues parecería que nos pusimos de acuerdo en todas las respuestas, pero no lo pudo. De verdad, no fue así. No lo pudo haber dicho mejor. Yo quisiera decir que hoy en día la tendencia de qué serie voy a escribir, piensen en 3 cosas: girl power y girl power. O sea, y cómo vas a construir el girl power si no es con equipos mixtos y diversos. Creo que todo el tiempo tenemos que pensar en sí tener equipo de homosexuales, heterosexuales, transgénero, mujeres, hombres, si se pudiera niños que estuvieran preparados, bienvenidos. Es decir, tenemos que tener desde el punto creativo todas las voces de lo que está sucediendo hoy en el mundo, y entre más voces tengas, podrás tomar mejores decisiones si estás encabezando un equipo, ¿no? O sea, a mí me encanta trabajar con esta diversidad creativa, porque entonces puedes tomar mejores decisiones. Es una cuestión que no tiene que ver ni siquiera con ideología, sino quiero hacer la mejor serie, la mejor manera de explorarles a través de la inclusión de voces y de pensamiento. Es una cuestión que suena lógica, pero aunque no lo crean, en Latinoamérica decir esto, todos te van a decir sí, pero a la mera hora es bueno, pero podríamos no hacerle caso a esta mujer que está opinando tal cosa. Es una realidad que hay que vivir todos los días y que hay que, desde todas las trincheras, no se trata de ser feministas o machistas, se trata de entender lo que somos como sociedad hoy en día y de la televisión que queremos tener. Entonces, yo diría que lo que tenemos que buscar es que haya directores y directoras todo el tiempo, escritores y escritoras todo el tiempo, y productores y productoras, y buscar, y no nada más tener y cumplir con yo ya tengo una, no vino a la junta, no la invitamos, pero ahí está. No, señores, o sea, hay que dar paso a la inclusión de a de veras, y creo que eso es algo en lo que yo creo, y creo que se nota en Control Z, que hay un girl power continuo y constante, y tiene que ver con el equipo que uno arma, ¿no? Entonces yo sobre eso creo que es lo que podría decir. Con respecto a las personas que están empezando, a mí hace mucho tiempo, yo estaba empezando y alguien me dijo, tú tienes que pagar derecho de piso. En México no hay historias originales, las historias originales vienen de otro lado, entonces tú tienes que ponerte a buscar a ver de dónde viene. Y entonces yo eso, en lugar de decir, sí, señor, me enojé muchísimo y dije, ¿por qué no puedo escribir originales? Y entonces me estuve dando y me encontré muchos aliados hasta que el día de hoy, después de muchos años, abrimos camino, y para las nuevas generaciones ahora ya nadie les va a decir, ¿qué? ¿Traes un original? ¿Qué te pasa? ¿No? Ahora ya hay posibilidad de los originales, y en el camino en el que estamos ahora, Silvana y yo, es cómo hacemos originales que además tengan todo para hacer una historia entrañable y que sea viajera y que conmueva a un gran número de personas. A mí alguna vez me dijeron no se puede, y hoy puedo decir sin afán de alardear que Control Z llegó a 20.5 millones de hogares en 28 días. Entonces, eso es algo de decirles el sí se puede. Yo no nací en una familia de mucho dinero, me preparé, me pedí becas para estudiar, y
y ahora soy una persona que puede vivir de esto. Entonces, quien les diga que no, sí se puede vivir de esto, y ahí está, hay que estudiar. Ahora me voy a echar un mini comercial. Está en México el ABC del Showrunner en la Universidad Centro, donde en un año preparamos alumnos que ya hayan tenido una experiencia previa en lo audiovisual para entender el 360 del guionismo, la dirección y la producción, para poder estar en el mercado con una mayor preparación. Entonces, si alguien se mete por ahí en las redes de Centro, en internet, también está este programa, y creo que somos de los primeros en Latinoamérica que vamos a abrir camino a que entendamos que el camino es la profesionalización de nuestro arte, y que en lugar de jalar un cable y luego volverme director, que bueno, celebro a quien lo haya hecho y que tenga esa capacidad, que ahora sea no nada más lo empírico, sino que podamos entender qué hicieron otros para llegar a tales caminos y podamos profesionalizar algo que es muy lindo y que es nuestro quehacer de contar historias. Pues yo solamente quiero agradecerles a los tres profundamente la participación. Creo que ha sido una mesa muy entrañable, muy sincera y muy franca. Y como bien decía Silvana, creo que somos unos seres muy bendecidos porque estamos en una industria que nos permite reinventarnos cada vez que contamos una nueva historia, que tenemos un equipo nuevo con el cual siempre aprendemos. Han sido muy generosos con compartir con toda la audiencia su experiencia, su conocimiento, su punto de vista. Ya saben todos, entren a Centro para que vean el ABC. Estén atentos al nuevo proyecto de Silvana. Hoy salió el nuevo teaser del Robo del Siglo. Y yo solamente quiero agradecer al BAM por la invitación, por recibirme en su casa, y agradecer especialmente a Diego Bustos Telles, que sin él no hubiera sido posible esto. Hace unos meses, mientras cenábamos en un lugar delicioso en Bogotá, decíamos, ¿por qué no hablamos sobre la figura del showrunner? Hoy, gracias al primer pitch que él hizo dentro de la organización del BAM, hoy estamos aquí. Me da mucho gusto conocerlos, y a todos los que están conectados de aquel lado, yo les abrazo con mucho cariño. Y como bien dice Carlos y dice Silvana, si llega un no, no se preocupen. Un no siempre da mucha fuerza y coraje para lograr a ese sí, y cuando lleguen a ese sí, van a sentirse orgullosos consigo mismos. No le van a deber a nadie. Es lucha, es gracias a ustedes, a su obsesión, a creer en sus ideas, a creer que sí se puede lograrlo, porque creo que aquí ya vemos 3 ejemplos de gente que después de muchos años estamos aquí, vivimos de esto y somos muy felices compartiendo lo que somos con todos ustedes. Juan Pablo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad, y además a Herminio, pues tremenda moderación, muchísimas gracias, de verdad, más la gente está muy contenta en los comentarios, no sé si Silvana y Carlos los han podido ver, pero la gente está muy, muy feliz, los felicitan mucho y agradecen pues sus conocimientos. No tienes problema de tiempo, lea algunos, Juan Pablo, rápido, hasta donde tú nos digas. A ver si alcanzo. Mientras tanto, les quiero decir una cosita que me piden acá, es dónde los pueden contactar o dónde pueden enviarles ideas, a ver si ustedes nos regalan algún link también, Carlos, el curso, la maestría, como la formación que si se puede hacer online, ¿qué nos puedes dar? Bueno, antes de la pandemia la formación era 100% presencial en Centro, en la Ciudad de México, y ahora es un modelo mixto el que vamos a hacer, pero de momento sí se requiere viajar a la Ciudad de México, porque además hay ejercicios prácticos. Es un diplomado que cree en práctico teórico, no teórico práctico. Entonces, pues sí, se busca que sea desde la Ciudad de México. Y yo puedo compartir con ustedes algo que es como totalmente primicia. Yo ahora trabajo para NBC Universal y estamos abriendo un mail para captar historias originales. Si alguien tiene historias originales, puede escribir a originalcontent.lab@nbcuni.com. Y por favor digan, estuve en la charla tal, te mando este contenido, bueno, siempre registrado, y les harán firmar un submission release y leemos
sus proyectos originales. Es un mail que está recién estrenado, ténganos paciencia, pero lo que estamos buscando es captar historias frescas en el mercado. Así es que, pues bienvenidos todos, y por lo menos lo que les prometo es las leeré y les contestaremos, nos interesa, no nos interesa, porque yo también soy autor y no me gusta esto de mandar contenidos y que nadie me conteste. Me pasó durante 20 años. Entonces, ahora que yo estoy en un puesto ejecutivo, siempre contestamos, me interesa, veamos estos caminos, no me interesa, y te agradezco mucho que hayas mandado. Entonces, es algo que estamos haciendo y pues ojalá nos veamos profesionalmente más adelante. Muchas gracias a todos. Carlos, ¿y pueden escribir en español o español o inglés? Estamos buscando, bueno, yo estoy a cargo del Future Original Development para Latinoamérica, y bueno, puedo recibir material en inglés, pero ahorita que estamos arrancando, estamos buscando contenido latino en español. Silvana, ¿dónde te consiguen? Sí, yo pues me pueden escribir directamente. Mi mail es SAZ de Silvana Aguirre Segarra, que soy yo, @wearetheimmigrant.com. Nosotros estamos siempre buscando material de creadores en español o en inglés. Es igual para nosotros, o sea, podemos leer en español, leemos en inglés, buscamos proyectos de ambos idiomas. Y la verdad, pues nada más espero que esta charla pues haya ayudado en algo a los que nos han escuchado, que les haya brindado algún conocimiento, alguna claridad, y buena suerte en todo. Nosotros muy contentos de leerlos y nos mandan material. Bueno, pues muchísimas gracias a la gente que estaba preguntando, y pusieron varias personas que el mail el que dijo Carlos los puse ahí en el chat. Por favor, copienlo rápido porque apenas cierre no va a estar. Es decir, Herminio, que me pidió que leyera los comentarios, incluso hay un par de saludos especiales para ustedes dos, de Leonardo Simbrón, para Carlos y Herminio. Ya puse el mail. El de Silvana, ¿lo puedes repetir? Silvana, perdóname. SAZ, we are the SAZ immigrant, ¿cierto? wearetheimmigrant.com. Listo, ya lo estoy poniendo, immigrant.com. Ahí lo puse en el chat, por favor, cópienlo, anótenlo. The Immigrant es doble M. No es INM, sino IMM. Es lo único. SAZ. We are the immigrant. A todos los que sigan el Twitter o del BAM, si quieren, yo les prometo ponérselos ahí. Se los pregunto tanto a Carlos como a Silvana y a Pablo sus contactos, y yo se los pongo en redes sociales para que estén conectados en Twitter del BAM. También estoy buscando guiones cinematográficos. O sea, si tienen cosas, todos bienvenido. Gracias. Bueno, disculpen a toda la gente que mandó preguntas, de verdad, nos desbordaron las preguntas. Algunas creo que las contestaron muy amablemente ustedes. De nuevo, muchísimas gracias. Pablo les manda saludos, que qué pena haberse tenido que salir, pero me volvió a escribir para decir que estuvo muy buena la charla y que estaba mejor esta reunión que la reunión en la que le tocó meterse. Entonces, muchísimas gracias. Le recuerdo entonces a las personas que la experiencia del Writers Room va a ser este miércoles 29 de julio a las 11 de la mañana, para que se metan, porque pues creo que a quienes estuvieron en esta charla les va a complementar muy bien los conocimientos de lo que Silvana, Carlos, Pablo y Herminio nos transmitieron. Y les recuerdo que hoy a las 2 de la tarde tendremos en la franja Mincultura los 10 pasos para nacionalizar una película. A las 5 de la tarde hoy tendremos un market session de redes y rutas de apoyo para documentales que están cambiando el mundo. Aprenderemos pues cuáles son un concepto muy importante, el impact producing. En fin, métanse a bogotamarket.com y ahí van a ver toda la agenda académica, y estén muy pendientes porque posiblemente hoy por la tarde vamos a agregar una actividad nueva que va a ser muy interesante para las personas que quieren entregar o vender o proponer contenido original a las plataformas. Herminio, Carlos, Silvana, muchísimas gracias de nuevo, y ha sido un honor para nosotros contar con ustedes. Gracias a todos. Gracias, Herminio. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Herminio. Chao. Gracias, Pablo.